Hola a todos, bienvenidos a su programa Historiando, una cita con la historia. Me acompaña el pastor Oscar Santamaría. Muchas gracias, Germán. Estamos en nuestro tercer programa para todas las personas que nos escuchan por primera vez. Historiando es un programa que habla de la misma palabra. Es como conversar acerca de la historia y ya hay otros programas que hemos hecho aquí en esta estación, pero también usted las puede descargar gratis en una página que se llama oscarsantamaria.net. Allí en la sección de audio usted busca Historiando y pues usted puede hacer unos cuantos clics, ya sea lo quiera escuchar ahí en la tranquilidad de su casa o lo baja a su teléfono. Y pues vamos a continuar en esta tercera clase con las persecución de la iglesia, las razones por qué ellos empezaron a ser perseguidos. Sí, vamos a hablar sobre el segundo periodo general, que es desde la muerte de Juan, el apóstol Juan, hasta lo que fue el edicto de Milán, o también conocido como el edicto de Constantino. Usted ha dicho de que hubieron algunas causas que provocaron la persecución, y es importante que sepamos, la iglesia no simplemente fue perseguida simplemente porque no había qué hacer, no, hubieron unas causas. Una de las causas que fue el motivo de persecución, ¿usted nos la puede...? Sí, claro. Los cristianos habían salido del judaísmo. ¿Por qué decimos eso? Porque la iglesia comenzó en Jerusalén, como lo hemos aclarado antes. Los judíos, pues, también no era una religión politeísta, solo creían en un Dios. A raíz de eso, ¿verdad?, Roma, podemos decir así, que aceptaba a los judíos como una religión oficial y casi no tenía problemas con su religión, pero sí políticamente los judíos estaban afectados. Ya que nosotros los cristianos nacimos por los primeros cristianos que nacían del judaísmo, nosotros también adoptamos esa forma de adoración. Nosotros solo creemos en Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, que es nuestro Dios, nuestro Abba Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero las otras religiones greco y romanas y babilónicas, todos ellos estaban acostumbrados a tener adoración a imágenes, el sol, el maíz, a la siembra, a la lluvia. Eso era muy común que las religiones tuviesen diferentes formas de adoración. Los cristianos, ahora ya esparcidos por el imperio, es como decir que nosotros tenemos una iglesia aquí en este shopping center o en este centro comercial y pues al lado estaba a la adoración al sol y a la luna, ¿no? Y hey, ¿ustedes por qué no adoran? Y ellos empezaron a testificar de que solo hay un solo Dios. Y de esta manera, como ellos rechazaban el paganismo como algo que era totalmente una aberración ante Dios, a un solo Dios adorara, a causa de eso muchos de ellos fueron perseguidos incluso hasta la muerte. Sí, vemos cómo había mucho paganismo en ese tiempo. La gente, como usted dice, adoraba muchos dioses. En cambio, el cristianismo se oponía a toda adoración, excepto a la adoración de su propio Dios. Y también vemos que hubo un emperador que dice la historia que deseó colocar una estatua de Cristo en el panteón. Háblanos un poco lo que era el panteón. Bueno, en aquel tiempo el Partenón era como una celebración, hacerle un altar gigante a las diferentes religiones, ¿no? Habían diferentes estatuas de diferentes creencias de otras naciones y Roma le ofrece a los cristianos levantar una estatua que tenga que ver, en pocas palabras, ustedes pueden seguir adorando a su Dios y pues también ustedes adoren nuestro Dios y lo hacemos parte de nuestro culto. Pero por supuesto, los buenos cristianos de ese tiempo, ¿verdad?, del primer y segundo siglo, se pararon firmes y no desearon, rechazaron completamente esa oferta de tener a Cristo entre otros dioses, porque no es así, solo es un solo Dios, un solo Salvador entre Dios y los hombres, no hay forma de darle vuelta. Y qué bueno, hermano Germán, que los cristianos se pararon
firmemente como hasta el día de hoy nosotros también debemos pararnos firme en lo que creemos. Sí, una segunda causa que provocó la persecución, también vemos que fue la adoración al emperador. Ya, muy común entre los romanos, el César, pues considerado literalmente como un dios. Vuelvo a decir y repetir, en Egipto el faraón era como decir Horus vivo, ¿no? Es la representación encarnada de Horus. Y bueno, las religiones que continuaron después de Egipto, como los griegos, los romanos, adoptaron eso, que ellos, el rey, en este caso el César, porque al presidente de Roma era un César, los presidentes de Egipto eran faraones que constantemente eran cambiados según salían de su periodo. En este caso, los Césares eran una representación de varios dioses o de deidades encarnadas. Bueno, hubo una ocasión en el Antiguo Testamento donde los 3 jóvenes hebreos no decidieron, vemos eso en la Biblia, postrarse ante Nabucodonosor. Quien no adore esta estatua, pues va a tener consecuencias. Bueno, esa creencia todavía muchos cristianos la tenían bien en mente, bien en pie, y gracias pues por su valentía que a mí me toca ver el testimonio de estos primeros cristianos que no andaban con rodeos en lo que creían. Para ellos no era fácil, ¿verdad? No era una opción porque incluso ellos sabían que si se oponían iban literalmente a ser muertos. Y ellos decidieron no. Nosotros una vez a Jesús Germán le tiraron una moneda para tentarlo y le preguntaron, ¿a quién ves aquí? Al César, en referencia a eso, porque en ese tiempo era común darle gloria, tributo, adoración. Incluso el César les ayudaba a muchas, porque quizás en el futuro vamos a hablar de eso, que los romanos quizás tenían buenas obras sociales, pero hablando de aberración, paganismo, inmoralidad, se llevaban una medalla de oro. Los cristianos dijeron no, nosotros no aceptamos una estatua de Cristo en el Partenón o el cementerio de las religiones. 2, nosotros tampoco vamos a adorar al César, él no es nuestro Dios. Nosotros no lo vemos, pero lo sentimos por medio de su Espíritu Santo. A causa de eso, muchos de ellos fueron degollados, crucificados, y dicen algunos historiadores que incluso mostrados incendiados en postes a través de las calles de Roma, como burla ante el mundo entero. Y si lo ponemos a los días de hoy, lo traemos al presente, a veces no vemos esa persecución por varias razones. Una es que no estamos informados, muchas veces la gente no le pone importancia a lo que son las noticias, la gente está interesada en otras cosas, pero vemos por ejemplo en Corea del Norte. En Corea del Norte se le tiene que dar adoración al que era el abuelo, después al que era el papá y el que está ahorita actualmente como representante. Sí, como dictador. Exacto. O sea, se le tiene que dar honra a ellos. A lo que yo tengo entendido, a lo que he leído, lo que he podido informarme sobre esa cuestión, es que hay muchas estatuas en Corea del Norte y la gente le tiene que dar adoración. El cristianismo está prohibido por la misma razón, porque al cristiano rechazar, darle adoración a él, entonces están diciendo, bueno, este señor no es Dios. Exacto. Incluso con las disculpas de algunos, no queremos ofender a nadie a ninguna nacionalidad. Escuchaba un testimonio, yo estuve en Luisiana, viví con muchos cubanos, y en una ocasión oí yo que Fidel se acerca a un niño, y porque les daba, esa es una de las características de algunos dictadores, en hacer buenas obras sociales para ganarse de alguna manera el corazón de su pueblo. Y bueno, y sí, le daba juguete a los niños, leche quizá. Entonces le preguntaban a los niños, Fidel le preguntaba con un juguete en su cara, ¿a quién ves aquí? ¿Ves a Dios o ves a Fidel? A Fidel. Pues el niño crecía con esa mentalidad que fue ese hombre quien le dio, y por supuesto crecían con la mentalidad. Y todavía, Germán, como dices, hay una desinformación de que no hay persecución, por supuesto. En Sudán, en África,
muchos cristianos siendo todavía hasta el día de hoy perseguidos por lo que creen. En China por mucho tiempo, pero creció una iglesia escondida, porque por más que el enemigo, comenzando desde aquí, ha querido destruir a los cristianos, esto es el reino de Dios en la tierra y no puede ser destruido. Pueden matarme a mí, pueden matarlo a usted, pero Dios va a hacer multiplicar a 10 más de cada uno de nosotros. Y lastimosamente, Germán, pues ellos, esa es una de las segundas causas de las muertes de los cristianos en este siglo, ¿no? Sí, vemos que las reuniones de los primeros cristianos eran reuniones secretas y como que despertaban ciertas sospechas. Se reunían antes de la salida del sol en la noche, a menudo se reunían en cuevas o catacumbas subterráneas, circulaban falsos rumores, se decía, bueno, mire, estos cristianos participan en algunos ritos lascivos o algunos ritos criminales. Se sospechaba de todos. Usted que estuvo, creo que por segunda vez estuvo en las catacumbas, no es lo mismo ver las cosas que estar ahí. Cuéntanos, ¿qué eran las catacumbas? Bueno, hasta en el día de hoy la Roma que vemos es una combinación de ruinas y con la ciudad moderna, pero básicamente en el mundo antiguo habían ciudades debajo. Podemos decir que todo lo que vemos en la superficie por bajo era hueco. Habían literalmente, como decir New York y el metro, ¿no? El subway. Bueno, allá en Roma pues habían algún tipo de forma de vida y mucho fue utilizado para esclavos. En la persecución, muchos de ellos optan por irse a este tipo de viviendas muy debajo de la tierra. Y bueno, ¿qué es lo que yo vi allí? Pues son laberintos. Nos decía el guía que si nos despegábamos del grupo podíamos tener peligro de perdernos. Imagínense perderse en esas cuevas y literalmente ahí pude ver cosas que ya están, pues literalmente ya 2000 años de antigüedad, donde habían huesos. Y muchos de ellos estuvieron por muchos años ahí. Así es que cristianos morían y pues allí mismo enterraban a sus muertos. Entonces, a causa de huir del imperio que estaban matando a los cristianos, bueno, usted lo acaba de leer, se reunían en las catacumbas y pues Roma tenía también miedo, ya que ellos sabían que los cristianos de alguna manera nacieron bajo el judaísmo, o sea, por Rabí Jesús fue un rabí judío. O sea, pero eso es lo que ellos entendían. Nosotros somos cristianos, sabemos, no somos judíos mesiánicos ni nada por el estilo. Pero ese es el entendimiento que Roma tenía de estos cristianos. Y como ya se sabía que anteriormente hubo una revuelta de judíos en Jerusalén y que quisieron agarrar las armas para levantarse en guerra, bueno, dijeron los romanos, quizás estos se están uniendo otra vez más para alzar armas y matarnos. Y pues falsamente los acusaban de que se estaban reuniendo para de alguna manera traer un plan de ataque en contra de Roma, ¿no? Algunos de otros dicen que pues hacían como ritos y sacrificios, pero esa es falsedad. Lo que hacían los cristianos era adorar al Señor, que nada los iba a detener y allí tenían sus servicios de adoración, pues en catacumbas o cuevas muy en lo profundo de la tierra. Vemos que también ellos celebraban lo que es la cena del Señor, era algo que no faltaba en sus reuniones. El cristianismo no hacía distinciones entre los hombres, tampoco entre sus miembros, ni en el trabajo que realizaban. Incluso un esclavo se podía elegir como obispo en la iglesia. A los cristianos se los consideraba como igualitarios, anarquistas y trastornados del orden social, es decir, enemigos del Estado. Esa era otra cosa que también les molestaba, porque ellos eran igualitarios. Para ellos nadie era esclavo, para ellos nadie era inferior. Los intereses, aquí vamos a hablar algo sobre los intereses económicos. Vemos que esto también era algo que provocaba la persecución. Dice aquí que los intereses económicos generaban o estimulaban el espíritu de persecución. Esto se debió que en Éfeso Pablo estuviera en peligro de muerte por el motín que provocó Demetrio el platero. También los gobernantes perseguían a los cristianos bajo la influencia de individuos
cuyos intereses financieros afectaban con el progreso de la iglesia. Hace tiempo atrás, cuando estaba estudiando la clase de historia de la iglesia, vemos en un periodo donde la gente se molestaba porque la gente se estaba convirtiendo al cristianismo y estaba dejando, los que compraban indulgencia ya no la estaban comprando. Así es. Y la iglesia católica ha perseguido a los cristianos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya en este tiempo ya se daba eso, de que como había gente que tenía espíritu de adivinación, como esta muchacha que vemos acá, y ella incluso dijo, miren, aquí están los siervos de Dios y no sé qué y no sé cuánto. Y Pablo no se dio la gloria con Bernabé, no dijeron, oh sí, nosotros somos los campeones, no. Al contrario, le sacaron ese espíritu. Y este hombre que poseía, que era en sí el dueño de esta muchacha, podemos decir así, porque él la explotaba, tuvo una pérdida económica. También gente que hacía tal vez estatuas. Claro, imagínense, muchos tenían sus templitos, sus ventas de Diana, de sus creencias, sus aguas, sus hierbas, sus libretos, sus creencias, y pues lastimosamente se les estaba, bueno, no lastimosamente, para ellos era lastimosamente, se les estaba yendo después su negocio abajo debido a que muchos estaban convirtiéndose al cristianismo por la demostración del poder de Dios y los milagros. Y pues, por supuesto, muchos de los grandes empresarios pusieron queja al imperio, y pues esa también fue otra causa de la persecución a los cristianos. Un punto más, Germán, antes de que pasemos al siguiente. Usted mencionaba sobre que en ellos no había niveles de sociedad, porque esto el mismo Señor Jesús lo había enseñado, ¿no? Que el más grande en el reino de los cielos tendría que hacerse como un niño, cosa que en el mundo antiguo no era común que un líder fuera el que sirviera. En este caso, Jesús en una ocasión le lava los pies a sus discípulos. El que quiera ser grande tiene que ser el menor. Entonces, cuando la iglesia o los cristianos predicaban y enseñaban eso entre la sociedad, para Roma esto era no era normal y era como desanormalizar la sociedad, ya que ellos pues tenían jerarquías, ¿no? Y nosotros todavía seguimos teniendo gobiernos, ¿verdad?, donde tenemos pastores, obispos, diáconos, etcétera, pero nadie es más que nadie. Todos somos uno delante del reino de los cielos. Sí, y así brevemente, quiero decir a las 10 persecuciones que hubieron, y tal vez logramos tocar algunas. La primera persecución fue la persecución de Nerón en el año 64, el año 68. Hay que decir que algunas fechas a veces no son muy claras. Claro. Hay que decir. Estos son aproximaciones de historiadores, y hay cierta variación a veces. Está la segunda persecución, que fue la persecución de Domiciano, año 81-96. La tercera persecución por Trajano, del año 109 al año 111. Luego viene la persecución de Marco Aurelio, año 161 al 180. La persecución de Séptimo Severo, del 202 al 210. Luego vemos la persecución de Maximino, del año 235. La persecución de Decio, del año 250 al año 251. La persecución de Valeriano, del 256 al 259. La persecución de Diocleciano, esta se le conoció como la gran persecución del 303 a 313. Luego Constantino convierte el edicto de Milán y se proclama el evangelio como religión oficial. Y luego de esto apareció otra persecución más, que fue la persecución de Juliano. Pobres los primeros cristianos, porque nosotros a veces no sufrimos nada y ya no queremos nada con Dios, y ellos... Hubo una de estas persecuciones, no recuerdo exactamente bajo cuál emperador fue, de que a los cristianos no se les podía matar, no se les podía castigar si no era probable, si no tenía una prueba. Pero aún así era tanta la maldad de que decían que a los cristianos, a algunos de ellos les cortaban las orejas como motivo de burla. A las mujeres, con todo respeto, les arrancaban los pechos y se los tiraban a los perros o a los leones.
Es triste, pastor, de que a veces cuando entendemos toda la persecución, lo que sufrieron ellos para llegar donde estamos, incluso puntos doctrinales que a veces caemos en discusión de que creemos esto y lo otro. En el siguiente programa vamos a ver eso, de ciertos puntos doctrinales que se desviaron. A veces, gracias a toda esta gente que sufrió esa persecución, ahora nosotros podemos tener un evangelio estable. Nosotros no sufrimos, gracias a Dios, aquí en este país no sufrimos esa persecución, pero gloria a Dios por esos hombres que fueron valientes y dieron su vida hasta lo último. Los gobernantes se veían obligados en su voluntad a poner en vigor la ley, ordenando su ejecución. A veces ellos no querían, pero se miraban obligados porque la gente decía, no, pues bueno, ¿vas a hacer justicia o no vas a hacer justicia? De lo que ellos creían que era justo. Exactamente, Roma era un tipo de gobierno que el pueblo podía tener una voz, tenían un senado, y pues me imagino que muchos procuradores oían varias de las quejas de estos cristianos, y en esas diferentes etapas de persecución pasaron muchas cosas dependiendo qué emperador. De repente, por 30 años, por 40 años, entraba un emperador que era un poco más severo, ¿no? Y a algunos se les permitía tener algunos beneficios dentro del imperio, pero de repente entraba otro emperador y mandaban a quemar todo ejemplar, incluso los reunían en templos y adentro los incendiaban. Incluso yo he oído que eso hasta en tiempo moderno. Aquí, como decimos antes, hay una desinformación de la persecución actual, y sí he oído eso hasta en Guatemala sobre qué ha pasado. Como decía usted, pues cortado de orejas, mutilaciones a partes a mujeres, y los llevaban al Coliseo, y pues allí tirados a las fieras, torturados por los gladiadores, en fin. Y esa gente realmente pagó un precio para el evangelio que tenemos nosotros ahora. Hubieron personas, los primeros mártires que se empezaron a levantar. Entre algunos podemos hablar de Simeón, que más adelante también, hermano, vamos a hablar de la sucesión apostólica, cómo pasó de ser de una iglesia establecida en Jerusalén, ya organizada por Santiago, por Pedro, y cómo después de haber habido una diáspora, cómo hubo un lazo, qué doctrinas así, cómo esta iglesia continuó de pasar de un país a otro, de un continente a otro. Entonces era importante que hubiera una línea que venía desde los apóstoles, que ahora ya están muertos. Pablo había muerto, que le cortaron la cabeza, se oyen feas estas palabras, por supuesto. Pedro crucificado, pero habían otras personas que estaban llevando cada día ese linaje, ¿verdad? Estaban llevando la batuta, y era muy importante. Uno de ellos es Simón, que es mencionado en Marcos 6:3, el sucesor de Santiago. Santiago, pues también hermano del Señor, que fue cabeza de la iglesia y obispo allí en Jerusalén. Pues a este Simeón lo crucificaron en el año 107 por orden del gobernador romano de Palestina. Otro de ellos es Ignacio, obispo de Antioquía, en el año 110. Y pues algunos de los más mencionados y que reconocemos bastante y siempre se predica de ellos es Policarpo, ¿no? Obispo de Esmirna en Asia Menor, y murió en el año 155 después de Cristo. Ya habían pasado muchos años de la resurrección de nuestro Señor. Bueno, lo llevaron ante el gobernador, y para que él pudiera pues instar a maldecir el nombre de Jesucristo. Y él dice, por 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle? Mi Señor y Salvador. Y lo quemaron vivo en la hoguera. Le dieron tiempo para que se arrepintiera, y él lo único que pidió fue una hora nada más de oración para poder llevar su alma con el Señor y decirle, aquí estoy. Es fácil
nosotros cantar cánticos en la iglesia, te amo más que a mi vida, te entrego todo, me rindo, todo lo rindo a ti. Pero, hermano, las cosas que nosotros estamos viviendo hoy, quizás puedo decir y recalcar algo, hermano Germán, quizás, aunque sí lo creo, que va a haber un tiempo en que de alguna forma Estados Unidos va a traer algún tipo, no necesariamente de esta nación, pero algunos actos terroríficos que van a venir que van a cambiar las formas de gobierno y van a venir tipos de persecución. Pero quizás a veces nuestra persecución es por o dejarse llevar por el materialismo, dejarse llevar por otras cosas que toman el primer lugar de Dios, ¿no? Que se nos ofrece muy fácil en este siglo XXI. Y la persecución es muy diferente de tener un evangelio barato, un evangelio light, dicen en inglés, ¿no? Pues es necesario para todos los que nos están oyendo en este momento, cristianos y no cristianos, la razón de este programa es para llevarte a ese tiempo de hombres y mujeres que lo que decían creer lo demostraron. Qué bueno es decir doy mi vida por el Señor, ¿no? Pero estar delante de la persecución y estar viviéndola era otra cosa. Sí, y después de más de 200 y pico años, casi 300 años de haber sido la persecución de los cristianos, por fin un emperador bueno, llamado Constantino, firma lo que fue el edicto de Milán o el edicto de Constantino, y gracias a eso los cristianos ya podían con libertad adorar a su Dios. ¿Cuál fue la importancia de Constantino? Háblenos un poco, ya que el tiempo se nos acaba. Bien, imagínense ya de 200 años, o sea, estamos hablando de 2 siglos. Eso es mucho tiempo, es bastantes generaciones. Era como para literalmente ya erradicarlos. Los matamos, los echamos fuera. Pero podemos decir, los historiadores dicen que se da un respiro para los cristianos. Y entra un nuevo emperador. Algunos dicen, y luego vamos a hablar a más detalle de quién era Constantino, pero firma un edicto. Constantino tiene una supuesta iluminación o revelación de Jesucristo, lo ve en el cielo, ve una espada, ve a Cristo, y pues tuvo una supuesta conversión. Algunos dicen pues también que era adorador del sol, pero lo que sí fue de beneficio, podemos decir, es que hubieron legalmente beneficios. Se firmó un edicto que los cristianos ya no más serían perseguidos por el imperio. Y se puede decir que hasta aquí en este siglo, en el año 313, ya comienza una nueva era para la iglesia. Germán, con mis últimas palabras, dicen los historiadores, y lo vamos a dejar picado, dicen en mi país, quizás de bendición o de maldición para muchos, porque sirvió de mucho, pero también a la misma vez también fue muchas consecuencias que sucedieron cuando ya hubo paz y tranquilidad. Dios les bendiga a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes. También pueden encontrarnos en oscarsantamaria.net. Mándenos un email también a oscarsantamaria, el número 7, @gmail, o allí en nuestra página web. Ahí hay formas de cómo contactarnos. Pues, si quiere hacernos una pregunta, conversar con nosotros en nuestros próximos viajes, que les gustaría ir a Roma, a la ciudad de Jerusalén. Tenemos planeado en el futuro hacer el viaje de Pablo por Creta y todos esos lugares, en la isla de Patmos donde estuvo Juan, en el futuro. Y ha sido un gusto estar con ustedes en Historiando.